Buenas tardes, mi nombre es Edcaris Vera, soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur y en este momento les vengo a hablar sobre el sistema nervioso y los órganos sensoriales. El sistema nervioso es un sistema complejo que controla la mayoría de las actividades del cuerpo, como respirar, caminar, pensar y sentir. Está formado por el cerebro y la médula espinal y los nervios que se ramifican desde la médula espinal. También tenemos la clasificación. El sistema nervioso se clasifica en central y periférico y el sistema periférico se divide en somático y autónomo. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal, es el centro de procesamiento de información y control del cuerpo y transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. También tenemos el sistema nervioso periférico. Está formado por todos los nervios que se extienden desde la médula espinal, se divide en somático y autónomo. El sistema nervioso somático controla los músculos y envía señales desde los sentidos al sistema nervioso central. Controla las acciones voluntarias como caminar, correr o tocar algún instrumento. El sistema nervioso somático controla los músculos y envía señales desde los sentidos al sistema nervioso central. Controla las acciones voluntarias como caminar, correr o tocar algún instrumento. También tenemos el sistema nervioso que controla los procesos internos del cuerpo como la respiración, la digestión, la presión arterial, el ritmo cardíaco, entre otros. También controla los procesos involuntarios como el autismo, de lucha o huida, la transpiración o temor. También tenemos la estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por diversas estructuras que se organizan en dos grandes divisiones, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entre la estructura tenemos el cerebro. En el cerebro encontramos la corteza cerebral, que es la responsable de las funciones cognitivas superiores como el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Se divide en lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. También tenemos el cuerpo calloso, que conecta a los dos hemisferios cerebrales, permitiendo la comunicación entre ellos. También tenemos el tálamo, que actúa como un centro de revelo para la información sensorial. También tenemos el hipotálamo, que regula las funciones vitales como la temperatura corporal, el hambre y el sueño. El sistema límbico, que es involucrado en las acciones de las emociones y la memoria. El cerebelo está ubicado en la parte posterior del cerebro. Es responsable de la coordinación motora y el equilibrio y el control del movimiento. También tenemos la médula espinal. Es una estructura que se extiende desde el cerebro hacia abajo por la parte de la columna vertebral. Transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo y también coordina los reflejos. También tenemos el sistema nervioso periférico. Entre los nervios encontramos los nervios raquídeos, los nervios craneales. Los raquídeos se originan de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo. Los nervios craneales salen del cerebro y están involucrados en funciones sensoriales motoras de la cabeza y el cuello. También tenemos los ganglios, que son grupos de cuerpos celulares de neuronas que se encuentran en el sistema nervioso central y actúan como estaciones de revelo de la transmisión de la señal. También tenemos el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos partes, el simpático y el parasimpático. El simpático prepara el cuerpo para las situaciones de estrés o emergencia y el parasimpático promueve la relajación y la conservación de las energías. También encontramos la función del sistema nervioso. El sistema nervioso desempeña funciones esenciales para el funcionamiento del organismo. Entre ellas tenemos la recepción de los estímulos, que captura la información del entorno a través de los sentidos, en esto de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Los receptores sensoriales convierten los estímulos físicos como la luz, el sonido y la presión en señales eléctricas. También tenemos los procesamientos de la información, que es el cerebro y la médula espinal procesan y analizan la información recibida, se integran datos sensoriales para mejorar una recepción coherente del entorno. También tenemos la generación de las respuestas. El sistema nervioso coordina respuestas motoras con los estímulos, que pueden ser tanto voluntarias como las involuntarias.
Las voluntarias son movimientos conscientes como mover un brazo o hablar. Y las involuntarias son respuestas automáticas como reflejos, por ejemplo, tirar la mano o tocar algo caliente. Entre ellas también tenemos la regulación de las funciones corporales, que controla funciones involuntarias a través del sistema nervioso autónomo, como la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión. La frecuencia cardíaca aumenta o disminuye según la actividad física o el estrés. La respiración regula la frecuencia y profundidad de la respiración, y la digestión coordina los procesos digestivos y la producción de las enzimas. También tenemos la homeostasis, que mantiene un equilibrio interno en el cuerpo, regulando la temperatura, el pH y los niveles de nutrientes. Responde a cambios internos y externos para mantener condiciones óptimas para el funcionamiento celular. También tenemos el aprendizaje y la memoria, que facilita la adquisición de movimientos, conocimientos y habilidades a través de la plasticidad neuronal. Permite alcanzar y recuperar la información, lo que es fundamental para la adaptación y la supervivencia. Y por último, tenemos sus emociones y comportamiento. El sistema límbico, que es parte del cerebro, está involucrado en la regulación y emociones y comportamiento. Influye en la motivación, el placer, la respuesta emocional a diversas situaciones. Entre ellos también encontramos los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales son estructuras que se detectan estímulos del medio ambiente y los transforman en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta. Los órganos sensoriales principales son los ojos, que detectan la luz y permiten la visión. Los oídos, que detectan el sonido y permiten la audición. También tenemos la nariz, que detecta los olores y permite el olfato. También tenemos la lengua, que detecta los sabores y permite el gusto. La piel, que detecta la temperatura, la presión y contacto y permite el tacto. También tenemos la estructura de los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales están compuestos por receptores sensoriales, las terminaciones nerviosas, las células especializadas. Los receptores sensoriales son estructuras microscópicas que detectan los estímulos del ambiente. Se pueden clasificar según el tipo de estímulo al que responden, como la luz, el sonido, la presión, la temperatura o las sustancias químicas. Las terminaciones nerviosas pueden ser libres o encapsuladas. Las libres detectan el dolor, la temperatura, mientras que las encapsuladas detectan la presión, la vibración y algunas sensaciones táctiles. Los órganos sensoriales son estructuras especializadas que reciben la información del ambiente y la transmiten al sistema nervioso central. Ok, la función de cada uno de los órganos sensoriales es que los órganos sensoriales captan los estímulos del ambiente y del cuerpo y los transforman en señales eléctricas que envía el cerebro. El cerebro interpreta estas señales como sanciones, como la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Y los órganos sensoriales son esenciales para la adaptación y el funcionamiento de los organismos. Entre ellas tenemos la vista, que son los ojos que detectan la luz y la transformación de las imágenes. Tenemos el olfato, la nariz detecta las moléculas de odoríferas del aire. El olfato está asociado con la memoria y puede identificar las sustancias químicas. También tenemos el gusto, que es la lengua, es el órgano sensorial que permite detectar los sabores. En el tacto, la piel percibe la temperatura, la presión y el dolor. Los córpulos de Krause, Meissner y Pacini son receptores del tacto. La audición, los oídos detectan las ondas sonoras que golpean el tímpano, las vibraciones se envían al oído interno y luego al cerebro.